Alumnos, hoy veremos la necesidad de higiene y técnicas de aseo y confort. Esta presentación fue creada por el equipo AMA 214 de Reñaca y es presentado y actualizado por mí, la matrona Constanza Sánchez. La piel sana es la primera barrera como defensa del cuerpo contra las infecciones y lesiones de distintos tejidos, además de regular la temperatura y siendo el sistema excretor más extenso de nuestro cuerpo. Cuando una persona está enferma, suele necesitar de ayuda para realizar su higiene personal. Al no poder realizarlo por sí solo, se pone en juego su autoestima, su pudor, y eso disminuye su comodidad y confort. El sentirse limpios y frescos les ayuda a levantar el ánimo y sentirse más cómodos y en mejores condiciones. Las metas de la acción de matronería en cuanto a la higiene del paciente son: conservar una buena higiene en lo que respecta al baño, aseo bucal, cavidades, uñas y pelo. Conservar la integridad de la piel y conservar en buen estado dientes y mucosas. El aseo facial y de cavidades en pacientes conscientes o inconscientes. El aseo de cavidades se realiza como parte de la higiene diaria de un paciente consciente, pero incapacitado de asumirlo en forma autónoma. En este caso, chicos, nosotros veremos principalmente estos pacientes en los recién nacidos. Para poder hacer una atención de un recién nacido o algún paciente que no esté en condiciones de poder hacer su aseo personal, necesitaremos tener un equipo, un riñón limpio, vaso con solución fisiológica, tórulas de algodón pequeñas, medianas y grandes, bolsas de desechos, guantes limpios, pinza anatómica, un bajalengua, solución bicarbonatada, lubricante como crema o vaselina, una toalla, cepillo de dientes personal del paciente. Obviamente estos requerimientos se van a ir cambiando de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente y también en la etapa del ciclo vital que se encuentre. Bueno, como les explicaba anteriormente, el procedimiento va a variar de acuerdo a los requerimientos de nuestro paciente y qué tipo de paciente tenemos. El procedimiento en general es lo que tenemos que hacer: reunir el material necesario e informar al paciente lo que vamos a realizar. Hay que lavarse las manos y no olvidar proveernos del medio adecuado para realizar el procedimiento. Recuerden siempre mantener la privacidad del paciente. Tenemos que poner a nuestro paciente en posición semisentado o al menos con cabeza de lado si la condición del paciente no permitiera otra posición. No olvide proteger el pecho del paciente con una toalla. Si el paciente puede realizar el aseo facial y bucal por sí mismo, hay que apoyarlo y suministrarle los materiales necesarios. Recuerden que la idea es darle algún grado de autonomía, siempre que él esté consciente y pueda realizarlo. Enfocándonos en un recién nacido, nosotros deberíamos hacer el procedimiento por completo porque sabemos que estos pacientes no son autónomos y necesitan de nuestra ayuda en todo momento. Bueno, para un buen aseo facial, podemos entregar a nuestro paciente un lavatorio con agua limpia y que ojalá esté tibia, jabón, una toalla y crema facial. Eso es optativo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y para el aseo dental necesitaremos un riñón para eliminar el agua del enjuague, un cepillo dental, pasta dental y un vaso con agua limpia. Si el paciente no está en condiciones de hacerlo por sí solo, tenemos que proceder de la siguiente forma. Para hacer un adecuado aseo facial, primero debemos utilizar tórulas grandes de algodón que estén empapadas con agua limpia o en su defecto con suero fisiológico. Debemos comenzar desde la frente y descender con movimientos rotatorios suaves, y hay que utilizar la cantidad de tórulas necesarias para que se mantenga la cara limpia y secar bien al término de este procedimiento. Ahora pasaremos a revisar el aseo ocular. Debemos colocarnos guantes solo si el paciente estuviera con infección ocular o con alguna irritación o secreción sospechosa, ¿ya? Si no es el caso, debemos lavarnos las manos y proceder a humedecer tórulas de algodón o gasas con suero fisiológico y limpiar el ojo siempre desde el ángulo interno hacia el ángulo externo y solo de una vez.
Hay que repetir el procedimiento las veces que sean necesarias y eliminar cada torula utilizada en una bolsa de desecho. Debemos proceder de igual forma con el ojo contrario y se deberá aplicar en este momento un ungüento o colirio si es que estuviera indicado. Ya, ahora realizaremos el aseo de oídos. Para realizar el aseo debemos utilizar torulas pequeñas y medianas que estén embebidas con suero fisiológico y nos podríamos apoyar con una pinza anatómica. ¿Ya? Con movimientos rotatorios limpiaremos el conducto del pabellón auricular hacia el conducto auricular. No debemos introducir ningún algodón ni cotonito dentro del oído. ¿Ya? Esto es peligroso. Y hay que repetir el procedimiento las veces que sea necesario y que veamos que el pabellón esté limpio. Se puede aplicar crema retroauricular si hubiese sequedad o descamación. Y por el contrario, si es que existe algún tipo de irritación, debemos consultar al médico para que nos deje alguna indicación. Para el aseo nasal, debemos apoyarnos con un riñón con suero fisiológico y con una pinza anatómica. Debemos introducir con la pinza a la fosa nasal, rotando suavemente torulas de algodón o gasa embebida en suero fisiológico, que estén previamente estrujadas, y luego debemos ir retirando suavemente y moviéndolo dentro de la fosa nasal hasta que se vea limpia. Debemos repetir el procedimiento las veces que sea necesario y debemos hacerlo de igual forma en ambas fosas nasales. Recordar que siempre debemos dejar los desechos en la bolsa respectiva. Para el aseo bucal, debemos poner la pasta de diente en el cepillo y evaluar si el paciente es capaz de enjuagarse por sí solo. De lo contrario, debemos utilizar solo el cepillo dental, pedir que mantenga la boca abierta del paciente y si es que él no es capaz de hacerlo, podemos ayudarnos con un bajalengua. Con movimiento desde arriba hacia abajo, debemos limpiar suavemente desde la encía hacia los dientes y permitir que el paciente se enjuague las veces que sea necesario, tomando sorbos de agua y eliminándolo en un riñón. De acuerdo al aseo bucal, tenemos que evaluar si tenemos un recién nacido. Si tenemos un recién nacido, debemos hacerlo con nuestro dedo, con una tórula y con agua. Podemos limpiar la boca del recién nacido idealmente después de que tome leche. Si el paciente carece de cepillo dental, se debe realizar la misma técnica pero con torulas de algodón o trozos de gasas, las que envolveremos en nuestro dedo índice. Al terminar de hacer el procedimiento debemos secar bien la cara de nuestro paciente con una toalla y en caso de ser necesario o según indicación médica podemos aplicar miel de bórax para prevenir hongos. Siempre después de cada procedimiento debemos dejar cómodo a nuestro paciente, eliminar los desechos y registrar algo que hayamos visto, algún hallazgo, algo que nos llamó la atención en la hoja de marronería. ¿Qué pasa si tenemos a un paciente inconsciente? Debemos realizar de igual forma el aseo bucal. El aseo que se realiza en la zona bucal a pacientes que se encuentran inconscientes tiene como objetivo mantener la humedad y limpieza de la zona, evitando la proliferación de infecciones y se realizará por lo menos 3 veces al día. El equipo que usaremos para realizar este procedimiento consta de un riñón, una pinza anatómica, tórulas de algodón, un bajalengua, solución con agua bicarbonatada, miel de bórax o lubricante bucal y una bolsa de desechos. El procedimiento se realizará reuniendo el material necesario y lavándonos las manos previamente a realizar el procedimiento. No debemos olvidar de promover un ambiente adecuado para el paciente y para realizar la técnica. Debemos colocar al paciente en una posición cómoda tanto para nosotras como las personas que estamos haciendo el procedimiento como para el paciente, con la cabeza lateralizada y protegiendo el pecho con una toalla. Debemos colocarnos guantes de procedimiento y abrir la boca del paciente traccionando su maxilar inferior. Podemos ayudarnos de una cánula Mayo si existiera en el paciente algún grado de trismo. Debemos tomar las tórulas de gasa o de algodón con una pinza anatómica y sumergirlas en la solución que se vaya a emplear y luego estrujarlas. Lo más común que podemos usar es suero fisiológico y es lo que se recomienda que esté a temperatura ambiente para evitar alguna reacción negativa del paciente.
Podemos ayudarnos con un bajalengua para facilitar la movilización de las tórulas por la cavidad bucal y podemos utilizar las tórulas que sean necesarias, ¿ya? El movimiento a realizar será siempre circular, tanto por mucosa como por la dentadura. Recuerden que la mucosa puede ser friable, eso quiere decir que es sensible a que sangre fácilmente, lo que puede llegar a producir durante la técnica, por lo que es muy importante la suavidad en que realizamos el procedimiento. Posterior al lavado de los dientes debemos seguir con la lengua. La lengua se debe limpiar desde la base hacia el extremo distal con movimientos de arrastres. Recuerden, chicos, que las tórulas se eliminan de inmediato en la bolsa de desechos. Si es necesario, podemos lubricar con miel de bórax para evitar infecciones micóticas y podemos ayudarnos también con tórulas para realizar este procedimiento. Después de terminar el procedimiento, debemos lubricar los labios con vaselina o con algún bálsamo que nos ayude. Debemos dejar siempre al paciente cómodo, ordenar nuestro material, lavarnos las manos y registrar el procedimiento. Como recomendación, este procedimiento se debe realizar por lo menos 3 veces al día. El procedimiento podría producir náuseas a nuestro paciente. También debemos evitar el contacto directo con la boca, saliva y secreciones. Para ello debemos utilizar el instrumental necesario, apoyarnos con pinzas anatómicas y siempre usar guantes. El estrujar la tórula es de vital importancia. Recuerda que estamos trabajando con pacientes inconscientes, lo que significa que el enfermo puede tener dificultad para deglutir y por consiguiente existe el riesgo de aspiración. Mientras el paciente se encuentre inconsciente, debemos retirar la prótesis removible, las que deberán guardarse o de lo contrario entregar a algún familiar. Ahora pasaremos a ver el aseo genital de pacientes masculinos y femeninos. El objetivo del aseo genital es asegurarnos que tengamos una prevención de infecciones genitales, mantener aseados los genitales externos, mantener hábitos de aseo y proporcionar comodidad al paciente. El equipo que necesitaremos para realizar este aseo genital será un jarro con 1 litro de agua tibia, un jarro con solución jabonosa, un frasco con tórulas grandes de algodón, un hule y sabanillas, una chata cubierta, guantes de procedimiento, papel higiénico, bolsa plástica y un biombo. Ahora vamos a ver el procedimiento del aseo genital masculino. Lo primero que tenemos que hacer es informar al paciente el procedimiento que vamos a realizar. Debemos preparar la cama en 2, lavarnos las manos y colocar un biombo para resguardar la privacidad de nuestro paciente. Debemos poner un hule con sabanilla y poner la chata al paciente bajo la parte genital. Si contamos con una bolsa de basura gruesa, debemos dejar todo nuestro desecho en esta bolsa. Si no es así, podemos eliminar las tórulas en la chata, pero con la precaución de que al momento de botar las tórulas, los líquidos del exudado o alguna deposición queden bien puestas en la chata y no nos vayan a ensuciar o a contaminar. Debemos escurrir la solución jabonosa ayudándonos con las tórulas impregnadas sobre el escroto y el pene del paciente. Las tórulas las vamos a dividir de la siguiente manera. Una tórula la vamos a usar para la zona suprapúbica, la región interna de los muslos y el pliegue inguinal. Una segunda tórula la vamos a usar en la zona anterior del escroto y zona posterior del escroto. Una tercera tórula la vamos a usar en la zona proximal del pene desde la base hacia el extremo distal. Una cuarta tórula vamos a retraer el prepucio y vamos a limpiar con una tórula impregnada en solución jabonosa, surco balano, prepucial y glande. Y la quinta tórula va a ser en la zona anal. Recuerden que estas tórulas se pasan en una pura dirección y luego se eliminan de inmediato. Nunca usar la misma tórula para pasar por más de una zona. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un fantoma y está la enfermera realizando el aseo genital de un paciente masculino. Vemos que está usando guantes porque está teniendo contacto con la zona genital del paciente, tiene sus tórulas puestas y está con su jarrito de agua para proceder a limpiar el glande del pene.
Bueno, continuamos con nuestro procedimiento. Debemos vaciar el resto de la solución jabonosa sobre los genitales, las dejamos correr. Verificar siempre la temperatura del agua sobre los muslos del paciente antes de hacer cualquier cosa porque no vaya a estar muy fría o muy caliente. Luego debemos secar con papel higiénico la zona suprapúbica, pliegues inguinales, escroto y pene. Siempre dejar bien seco. Después retiramos la chata y secamos los glúteos. Nos lavamos las manos y dejamos cómodo a nuestro paciente. Registramos el procedimiento en la hoja de matronería. Retiramos el biombo y nuestro equipo. Lavamos los equipos y descartamos lo sucio y volvemos a lavarnos las manos. Como recomendación, debemos siempre mantener la privacidad del paciente. Recuerden que este procedimiento es invasivo para ellos y que puede causar pudor o vergüenza. Los movimientos que se efectúan en el aseo deben ser firmes. Si ocurre una erección del pene, que es muy probable, es que esto puede pasar por la temperatura del agua y o los movimientos que se están realizando. No ponerse nerviosas, chicos y chicas. Esto es algo que puede ocurrir y es normal. Compruebe la temperatura del agua con la tolerancia del paciente, dejando caer un pequeño chorro sobre la parte interna del muslo y debemos utilizar siempre guantes. Recuerden que estos procedimientos también los podemos hacer con un recién nacido. Y en esos casos lo importante también es resguardar la termorregulación del paciente, sobre todo si vamos a estar haciéndole un aseo donde hay muchas formas de que pueda perder temperatura. No debemos olvidar dejar el prepucio en posición anatómica. Si el paciente está en condiciones de hacerse personalmente el aseo, debemos proporcionar el material necesario. Así fomentaremos el autocuidado, que es muy importante. Debemos observar la condición de los genitales, irritación, secreción, entre otros, y registrarlas en las observaciones junto a la actividad realizada en la hoja de enfermería. Si nosotros dentro del aseo genital encontramos algo, un hallazgo, algo que no nos parece que es normal, hay irritación, hay eritema, hay algo que no nos parezca que es normal, debemos informarlo para que el médico pueda verlo y ver cuál es el diagnóstico del paciente. Ahora veremos el procedimiento de aseo genital femenino. Es muy importante que pongan atención en estos power, ya que por nuestra carrera veremos principalmente aseos genitales femeninos. El procedimiento es el siguiente. Se debe informar al paciente sobre la técnica que vamos a realizar. Debemos reunir el equipo necesario y lavarnos las manos antes de hacer cualquier procedimiento. Debemos proveer un ambiente apropiado. Confeccionar la cama partida que nos ayudará a los procedimientos ginecológicos. Debemos poner la chata y ofrecer al paciente orinar si es que lo desea. Debemos poner al paciente en posición lo más cómodo posible sobre la chata, flectar las piernas y separarlas, cuidando su privacidad en todo momento. Debemos ponernos guantes y limpiar la zona perineal con las tórulas grandes de algodón embebidas en solución jabonosa, con movimientos desde arriba hacia abajo solo una vez. Como se ve en esta imagen, la enfermera está haciendo el procedimiento con tórulas grandes y la paciente se encuentra con las piernas flectadas, viendo sus genitales dando hacia la persona que la está atendiendo. Cuando estemos realizando el aseo genital, debemos siempre usar guantes y debemos entreabrir los labios mayores con una mano, mientras que con la otra debemos pasar la tórula con la solución jabonosa. Siempre es desde arriba hacia abajo en un solo movimiento y sin devolvernos con la tórula ni pasarla por otra zona. Si ustedes ven en la imagen, acá se explica mejor. Una tórula debemos pasarla por el pubis, la zona interna de los muslos y pliegues inguinales, y eliminar. Otra tórula debemos usarla para los labios mayores, desde arriba hacia abajo. Una tercera tórula la usaremos para los labios menores y desde arriba hacia abajo, y eliminar. A continuación, vaciaremos el agua que nos quedó y recuerden siempre
Previamente deberemos comprobar la temperatura del agua en los muslos de la paciente para que no esté ni muy fría ni muy caliente. Posteriormente debemos secar muy bien con papel higiénico y retiraremos la chata. Nos sacaremos los guantes, confeccionaremos la cama nuevamente, ordenaremos nuestro material, nos lavaremos las manos y registraremos en la hoja de atención de matronería. Recordar siempre que cualquier cosa que ustedes vean, que les llame la atención, que encuentren que no esté bien, enrojecimiento, algún flujo de mal olor, deben registrarlo en la hoja e informar a un médico. Como recomendación, debemos recordar siempre respetar en todo momento la intimidad del paciente. El aseo de la región genital se realiza cuando el paciente no está posibilitada para hacerlo por ella misma, en alguna toma de algún examen específico, cuando ponemos alguna sonda urinaria, en el posparto inmediato o en las puérperas de cesárea. También debemos, cuando vamos a tomar algún examen de orina, debemos poner un tapón vaginal para evitar que la contaminación al término del aseo genital. Debemos recordar también que el movimiento siempre es desde arriba hacia abajo y solo una vez. Ahora veremos los cuidados del cabello y del cuero cabelludo. Como objetivos es colaborar con el bienestar del paciente físico y emocionalmente. Mantener limpio de gérmenes y parásitos el pelo y cuero cabelludo. Estimular la circulación del cuero cabelludo, lo cual favorecerá la salud de la zona. El cuidado, cepillado y peinado del cabello se realiza en pacientes con un reposo absoluto y que tienen contraindicación de lavado de cabello. El lavado de cabello en cama es el aseo del cabello y cuero cabelludo que se realiza en cama debido a la indicación de reposo absoluto del usuario. A esta indicación de reposo absoluto se le deberá agregar si al paciente es factible o no el no desplazamiento de su cama, por lo que será necesario realizar una modificación al procedimiento dividiéndolo en lavado de cabello en cama con y sin movilización según sea la patología y la condición propia del paciente. Los equipos que vamos a usar para este procedimiento es toallas, champú, peineta, secador de pelo, hule de plástico, jarro y recipiente. Ya. El procedimiento se realizará de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es reunir nuestro material necesario e informarle al paciente lo que vamos a realizar, lavarnos las manos y mantener un ambiente adecuado. Debemos poner una silla cerca de la cabecera y tener a mano un recipiente plástico. Debemos poner la primera toalla doblada como un rollo bajo los hombros del paciente, lo que nos va a asegurar que tengamos la ropa de la cama seca. También debemos entreabrir el escote del pijama o de la camisa del paciente para no mojarla. Luego debemos extender una bolsa de plástico o un hule bajo los hombros del paciente para que así no se moje el paciente y tampoco la cama. Y debemos asegurarnos que los bordes laterales del hule queden enrollados para evitar el escurrimiento del agua hacia los bordes, como se ve en la imagen. En lo posible, podríamos retirar el respaldo de la cabecera de la cama. Además, debemos bajar la cama para que así nos facilite el escurrimiento del agua hacia el recipiente de plástico. Y si el paciente se puede movilizar, deberíamos poder movilizarlo hacia el lado de la cama para que así el agua escurra bien y no se nos vaya a derramar por todos lados. Si el paciente no se puede movilizar, debemos poner el lavatorio sobre el hule y debemos levantar y mantener la cabeza del paciente en el interior del lavatorio mientras dure el procedimiento. Debemos asegurarnos que el agua que vamos a utilizar esté en una temperatura ideal para el paciente, ni muy fría ni muy caliente. Debemos aplicar champú y realizar un masaje en el cuero cabelludo con la yema de los dedos. Posteriormente vamos a enjuagar y aplicar un segundo champú de igual forma que la primera vez y enjuagaremos nuevamente y peinaremos todo el cuero cabelludo. Aplicaremos un último enjuague de forma abundante para retirar todo el exceso de producto que nos pudiese quedar. Y terminaremos secando rápidamente el pelo del paciente con una toalla y podemos también utilizar un secador de pelo.
Debemos peinar al paciente y dejarlo cómodo en su unidad. Nos retiramos el material y dejamos todo ordenado. Nos lavamos las manos y registramos el procedimiento en la hoja de matronería, anotando cualquier cosa que ustedes encuentren que les pueda llamar la atención. Como ustedes ven acá, esta imagen puede mostrar un lavado de cabello de un paciente que se encuentra en un inmóvil o con poca movilidad, donde está el lavatorio, está el hule, están cubriendo su cuello para que no se moje y se está secando, que es lo más importante también al terminar de lavar el cuero cabelludo. Como recomendación, el paciente siempre debe mantenerse seco, al igual que la ropa de la cama. De lo contrario, deberán cambiar al término del procedimiento. La temperatura del agua debe estar probada por el paciente antes de iniciar la técnica. Debemos recordar que el procedimiento debe realizarse en forma segura pero rápida, pues se debe evitar el enfriamiento y en caso de presentar el paciente algún tipo de secreción o fluido en el cuero cabelludo, debemos utilizar guantes de procedimiento. El baño en cama, como definición, es la limpieza del cuerpo con agua y jabón cuando el paciente está incapacitado para hacerlo por sí mismo. La norma de actividad de baño en cama, el aseo externo o baño en cama, será realizado por el técnico de enfermería en forma diaria o cada vez que el paciente lo necesite. Se realizará el aseo en aquellos pacientes que estén imposibilitados de realizarlo por sí solos o a los pacientes que indique la enfermera, en este caso la matrona, y se le proporcionará el material al paciente que pueda realizarlo por sí mismo. En cama quiere decir que hay pacientes que pueden ser autónomos, pero que tienen indicación de reposo absoluto. Entonces tienen que sí o sí hacer su baño en cama, o pacientes que estén inconscientes, que no puedan hacerlo, que no sean autónomos como adultos mayores, o en nuestro caso que podemos ver los pacientes recién nacidos, que ellos no son autónomos, por lo cual nosotros debemos hacerle su baño diario en la cama o en su cuna en este caso. Se realizará en la unidad del paciente según técnica del procedimiento. Se utilizarán guantes limpios cuando la zona perineal esté con secreción o infectada. Cuando esta actividad esté indicada bajo condiciones de asepsia quirúrgica, se deberá aplicar solución y material estéril y se registrará la actividad en la hoja de matronería del paciente, consignando algunas observaciones especiales realizadas durante el procedimiento: secreción, dolor, heridas, prurito, lo que ustedes encuentren. Los objetivos de esta técnica es promover y mantener hábitos de higiene personal, observar cualquier signo patológico en la piel y en el estado general del paciente. Recordemos que esta técnica se hace principalmente en pacientes que están postrados o que por alguna razón no se pueden movilizar. Activar la circulación periférica y la ejercitación de los músculos y extremidades. Proporcionar comodidad y bienestar al paciente. Debemos fortalecer una buena relación con el paciente que le permita exteriorizar sus preocupaciones y eliminar sudoración, desechos, secreciones y microorganismos. El equipo que vamos a utilizar para poder realizar el aseo en cama es un lavatorio, chata, toallas, jabón, jarro con agua tibia, pijama, crema o algún producto para hidratar la piel, talco, papel higiénico, peineta, colonia o loción refrescante, espejo si el paciente lo requiere, bolsa plástica de desechos, un hule con la sabanilla, pañal desechable si es necesario, un biombo, túrulas de algodón y guantes de procedimiento. El procedimiento se ejecuta de la siguiente manera. Primero debemos informar al paciente lo que vamos a realizar. Debemos proporcionar seguridad y privacidad en todo momento del paciente. Para ello, debemos realizar la confección de cama en 2 y agregar un biombo si es posible. Si el paciente se encuentra en una habitación independiente, debemos hacer salir a las visitas, obviamente para que no estén ahí y no incomoden al paciente. Debemos lavarnos las manos y llevar todo nuestro equipo
que mencionamos anteriormente a la habitación del paciente. Dejar todo a mano de uno, la bandeja en el velador, el lavatorio sobre el recipiente, la chata bajo el catre o en algún lugar donde lo podamos tomar fácilmente, toallas también, todo que nos quede fácil de manipular. Debemos poner el hule con la sabanilla y una toalla a lo ancho de la cama bajo la espalda del paciente y debemos sacar su camisa de dormir o su pijama. Con la otra toalla debemos cubrir el torso del paciente. Debemos ponernos guantes y con una toalla pequeña o esponja debemos empezar a hacer el aseo en dirección descendente, o sea, cefalocaudal, con movimientos suaves desde la cara, las orejas, el cuello y movimientos rotatorios en los hombros y las extremidades superiores en dirección de los dedos hacia las axilas. Como se ve acá, la enfermera está realizando un aseo en cama. Vamos cefalocaudal y empezamos desde la cabeza hacia el tronco, el abdomen, la espalda y las piernas. Continuamos con el tórax anterior y el abdomen. Recuerden que deben voltear al paciente para realizar el aseo del tórax y posteriormente la espalda y la región glútea. Cuando haya jabonado las áreas mencionadas, dispóngase a enjuagar las mismas en el mismo orden realizado. Para ello debemos eliminar el agua que ya utilizamos y poner agua limpia. Este procedimiento debemos repetirlo las veces que sea necesario. Debemos ser prolijos y después que ya lavamos al paciente debemos hidratar la piel. Debemos poner nuevamente el pijama del paciente. Debemos ahora poner la toalla bajo sus piernas y retirar la parte interior del pijama. Descubrimos una pierna y protegemos los genitales con un ángulo en la sábana, dejando cubierta la otra extremidad. Continuamos el baño en cama comenzando por los muslos hacia los pies y con movimientos rotatorios. Realizamos el aseo completo de una de las extremidades inferiores primero para luego realizar la otra extremidad. Secamos prolijamente, recuerden, tiene que quedar bien seco el paciente, especialmente entre los espacios interdigitales. Agregamos talco para evitar que se nos generen hongos y si el paciente requiere corte de uñas debemos realizarlo. El corte debe ser con una tijera de forma recta. Debemos poner la chata al paciente por si desea orinar y para iniciar el aseo genital. Una vez terminado el aseo genital, debemos secar bien, retiramos la chata, ponemos la ropa interior y ponemos la parte bajo el pijama. Dejamos cómodo al paciente y realizamos el aseo de cavidades si así se requiere. En su defecto, facilitaremos al paciente los materiales de aseo bucal, facial y acomodaremos el cabello del paciente. Registraremos esta actividad en la hoja de matronería y registraremos las observaciones que podamos haber visto en esta atención. Como recomendación para el baño en cama, debemos mantener siempre la privacidad del paciente. No debemos olvidar que los movimientos son rotatorios para que así activemos la circulación y la tonicidad de los músculos. Debemos comprobar que la temperatura del agua esté siempre tolerable para el paciente. Mientras realizamos el aseo, debemos observar siempre las condiciones de la piel y aspectos generales que puedan influir en el diagnóstico del paciente. El uso de guantes se va a justificar siempre cuando haya lesiones en la piel, hayan fluidos corporales de alto riesgo o si hacemos un aseo en la zona genital. Recuerden que el sudor no se considera fluido de alto riesgo. Debemos evitar baños extremadamente largos con la finalidad de evitar el enfriamiento del paciente. Solo debemos exponer la parte que se está bañando. Eso quiere decir que no debemos desnudar de una vez a nuestro paciente. Siempre vamos a ir por zona. El jabón puede irritar algunos tejidos o causar prurito cuando se deja en contacto con la piel sin enjuagar adecuadamente. El agua sola se usa en algunos adultos mayores debido a la sequedad de la piel. Respete permanentemente las normas de asepsia y mantenga el orden de aseo dispuesto de lo más limpio a lo más sucio.
Eso quiere decir que va a ser cefalocaudal. Empezaremos con cara, cuello, hombros, dedos, manos, antebrazos, axilas, tórax y mamas, abdomen, dorso y nalgas, muslos, piernas, pies y región perineal. Bueno chicos, este sería el fin de la presentación de higiene, aseo y confort. Espero que les haya quedado un poco más clara la información y cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de mi mail. Que estén muy bien, me despido.